Como observamos recientemente, el último sábado, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, se encontraba dando un discurso en Pensilvania cuando le dispararon. Con un proceso electoral en ciernes, ¿cómo va a incidir este ataque? Para el análisis nos acompaña el doctor Esteban Santos, internacionalista. Buenos días, doctor, bienvenido a Contacto Directo. Querido Lenin, el gusto es todo mío. ¿Cómo lee una sociedad como la estadounidense un ataque armado contra un candidato a la presidencia de la nación? Se lamenta mucho que hayan tenido que pasar un poco más de 4 décadas y los Estados Unidos vuelven a vivir un episodio de estos, desde lo que fue el intento del asesinato al expresidente Ronald Reagan o lo que fue en la época de los 60, el asesinato pues, de Kennedy. ¿Qué es lo que está pasando para mí en la diferencia hoy día? Que los Estados Unidos es una sociedad absolutamente polarizada. Entonces, lo que creo que va a pasar a partir de ahora es que el voto a favor del candidato Trump se va a radicalizar aún más y si algo ha mostrado la historia es que luego de un evento tan dramático como este, pues probablemente lo que veamos es no hablar tanto ya de todos los problemas legales que tenía el candidato Trump, sino ahora de este discurso de cómo ha sobrevivido pues un atentado en su contra y esto de cara a lo que puede ser su eventual regreso al Salón Oval. Siendo Trump el polémico personaje que es, se tejen especulaciones de carácter político que apuntan hacia todas partes, doctor Santos. ¿Cuáles son los elementos que permitirán que una u otra narrativa se termine imponiendo? El hecho es del liderazgo, ¿no? El liderazgo que siempre se habla por parte del presidente Biden ahora, que es muy difícil y es muy difícil tenerlo cuando tenemos un presidente que por el un lado, del lado demócrata, se está pidiendo que logre consolidar una unidad, pero sobre todo el problema de él es su edad y todos los tropiezos que está teniendo para lograr mantener esta nominación. Y del otro lado, efectivamente tenemos un Donald Trump que tiene un discurso mucho más radicalizado, pero que ahora a raíz, yo creo que este es un antes y un después, Lenin, porque en este antes y un después ahora lo que se va a hablar es, por un lado, del lado republicano, creo que ya no va a existir ni una sola voz que pueda siquiera permitirse hablar mal en contra de Trump, entonces va a haber una unidad absoluta, algo que no pasa en el lado demócrata, que se está esperando la nominación ya formal de Joe Biden hasta agosto de este año. En política todo puede pasar, lo que sí puedo terminar diciendo es que, insisto, para mí este es un antes y un después y se me hace muy difícil que el lado demócrata logre sobrellevar todo lo que ha sido estos acontecimientos ocurridos el día de ayer. Ahora, usted señala que Trump ha allanado su regreso a la Casa Blanca, pero ¿con la imagen de sobreviviente le alcanza? ¿Es suficiente con eso? Bueno, y es una buena pregunta. ¿Qué pasó con el expresidente Ronald Reagan en su momento? Cuando tuvo este intento de asesinato, subió exponencialmente en su candidatura. Bueno, estos números luego de unos meses volvieron a bajar. Yo creo que es muy difícil pensar que un demócrata que realmente no cree en el presidente Trump se cambie de bando, pero sí creo que en este momento tenemos un país lo más dividido posible. El problema es que el voto demócrata no necesariamente quiere decir un auspicio al señor Joe Biden, no así en el lado republicano, que creo que lo que ha logrado con esto el señor Donald Trump es absolutamente unificar al partido alrededor de él. ¿Y cuáles son los otros aspectos, doctor, que se esperaría potencie la campaña de Trump con miras pues, a imponerse en las elecciones de noviembre? Pues Lenin, se estaba hablando de una política de odio, se estaba hablando de unos discursos muy fuertes, muy subidos de tono, se hablaba de lo que fue la insurrección de enero 6 en los Estados Unidos, de todo lo que conlleva a tener por primera vez en la historia a un presidente que ha sido ya declarado culpable de una pena privativa de la libertad en los Estados Unidos. Todos los que han sido los escándalos del señor Trump, repito, creo que en este momento van a tener una pausa. Asimismo, creo también que estos discursos y toda esta propaganda que se daba entre los dos candidatos de odio y de división, creo que también van a tener una pausa, y lo propio la comunidad internacional, que lo único que puede hacer es unirse para condenar estos actos, pues porque Lenin, en una democracia eso no podría permitirse. El hecho cierto es que hoy día creo que la sociedad norteamericana es una de las sociedades más divididas que puedan existir, y para mí el reto está en el que el lado demócrata logre estar a la altura de la historia, y que en mi criterio, Lenin, creo que el señor Joe Biden está ya en este momento tiene una probabilidad muy comprometida si es que él decide seguir en esta carrera electoral. Y si bien es cierto que la sociedad norteamericana es muy polarizada, también están los que se ubican en la mitad de este ataque, doctor. ¿Cómo va a movilizar a los sectores indecisos, a los moderados, a los independientes, teniendo en cuenta que, por ejemplo, Trump es un abierto defensor del libre porte de armas?
Correcto. Y que Biden expresamente está pidiendo que este tipo de armas como la que resultó esta AR-15, estos rifles de asalto, sean prohibidos en los Estados Unidos. Todo esto hay una discusión muy fuerte. Pero creo que Lenin no le pudo haber salido mejor al señor Trump. Y por favor, escojo bien las palabras, porque en un intento de asesinato en contra de su vida fueron milímetros los que separaron el que hoy no estemos hablando de un funeral y de toda una insurrección que se pudo haber dado si es que esto llegaba a darse. Pero el hecho cierto es que todas las fotos icónicas, y me atrevo a decir casi que de la década que logró recabar Trump con esto, el discurso de fuerza y de unidad que se logra dar de inmediato, tiene todos los elementos para terminar de unificar hacia su favor esta candidatura. Recuerda y repito, creo que una persona, un demócrata que esté convencido no en los ideales de Trump, sino al revés, va a ser muy difícil que se cambie de lado. Pero asimismo no veo que el señor Biden está logrando recabar esta unidad y este patriotismo que sí está logrando en este momento a raíz y fruto de este intento de asesinato toda la parte del área republicana. Sin embargo, doctor Santos, desde el lado demócrata y partiendo de este mismo hecho del ataque del sábado, se empieza a construir, ¿no?, una narrativa que señala, por ejemplo, que Trump ha sido un usuario de retóricas incendiarias y lo que usted señalaba hace un momento, que incluso fue protagonista de uno de los más recientes episodios de violencia política en referencia al asalto al Capitolio en enero del 2021. Esto, al final del día, ¿cuánto termina pesando en el electorado? Este es un tema muy de fondo, porque si es que una persona cree en el presidente Trump, básicamente no le ha importado absolutamente nada. No le ha importado cómo se pagó en su momento dinero para pagar a actrices porno, lo que tiene que ver con todo lo que fue esta insurrección de enero, 6 de enero, pues en los Estados Unidos, todos sus crímenes que ha cometido, por ejemplo, ya declarado así en el estado de Nueva York y todavía está atento a recibir otras condenas. Pero parecería, insisto, esto es un punto y aparte, porque tener toda esta escenificación que terminó siendo un mitin político, los disparos, hay muertos lamentablemente, y como un candidato se para y vuelve a llamar a la unidad y demás, creo que eso es un discurso en extremo poderoso. Y ese discurso, para mí, en el lado republicano, ya no tiene ninguna dubitación que será unificación total a través del candidato Trump. Con Biden, creo que su edad y todos los tropiezos que está teniendo solo en lograr mantenerse en esta carrera, creo que le están pasando una fractura muy grande, y Lenin no estoy seguro que luego de este golpe que va a recibir su campaña, que pueda tener todavía una posibilidad real de cara a estas elecciones en el próximo noviembre. Más allá de los afectos y de los desafectos, de las posturas políticas, siendo Estados Unidos un país en donde las teorías de la conspiración están a la orden del día, doctor Santos, no sé, quizás de aquí en adelante el contenido de la campaña electoral puede encontrar como centro la veracidad del ataque contra el expresidente Trump, dejando de lado otros temas que son sensibles, que son importantes, como el tema migratorio, como el tema de la economía, como qué sé yo, el tema de la intervención militar de Estados Unidos en otras naciones. ¿Esto descompone la agenda política de los candidatos? Temporalmente creo que sí. Temporalmente, si nos fijamos, la campaña de Biden, por ejemplo, ya ha detenido el que salgan a la luz algunos videos en los que era muy incisivo y muy fuertes en contra de la campaña de Trump. Trump lo propio, su discurso que iba a dar recientemente, en donde iba a ser él, en palabras del incendiario, lo ha pausado y está ahora hablándose de una reconciliación nacional. Creo que va a haber una pausa, pero indudablemente, Lenin, en mi criterio, creo que la campaña de desprestigio y la campaña de polarización continuará. Recordemos, como muy bien se lo está diciendo, este es el hegemón, es el país más fuerte económicamente y militarmente del mundo. Entonces, lo que pase, el destino que llegue a los Estados Unidos, nos va a afectar a todos mundialmente. Eso es una realidad. La política exterior, cómo van a ser las relaciones con otros países, cómo va a ser la relación con Latinoamérica, con el Ecuador, y evidentemente todo el tema belicista a la luz de todos los conflictos armados que se encuentran presentes en el mundo, Ucrania o lo que está pasando en Israel y Palestina, pues evidentemente tendrán una decisión muy clara dependiendo cuál sea el próximo inquilino del Salón Oval. ¿Hacia dónde podría decantar el discurso del presidente Biden, quien, como usted señala, criticaba con dureza a Trump, lo llamaba convicto y bueno, pues definitivamente tendrá que modificarse ante la posibilidad de generar empatías con el expresidente, pero ¿cuál podría ser ese derrotero?
Bueno, lo primero, pensar en que si es que habrá o no habrá un segundo debate. Biden, en mi criterio, está teniendo un trabajo muy fuerte en solo lograr mantenerse. Y lograr mantenerse porque el señor, su edad está clara que no es lo mismo cuando él empezó su candidatura y sus años en política hace décadas atrás. Entonces, lo que está viviendo Biden es una sangría de apoyos que se le están yendo, de donantes que están presionando para que el Partido Republicano no tenga un allanamiento tan claro de cara, insisto, a las elecciones de noviembre. Le veo muy difícil y creo que ahora con la retórica en lo que ahora solo se va a hablar, enfocarse en lo que fue este atentado, en esta unidad que ojalá se pueda dar. Lo que espero, Lenin, es que no tengamos nuevos episodios que fraccionen aún más a un electorado que hoy por hoy está claro que es un país dividido en dos y por lo tanto hoy más que nunca se necesita de un liderazgo que pueda no solo guiar a este país, sino que, repito, estamos hablando del principal hegemón en el mundo y entonces el planeta está muy atento a ver cómo va a ser este desenlace. Electoralmente, doctor, ¿cuáles podrían ser las consecuencias de esta fractura, de esta polarización, de esta división en dos? Las últimas encuestas señalaban antes del atentado que la diferencia entre uno y otro candidato, dependiendo del encuestador, no iba más allá de 2 puntos porcentuales. ¿Esto qué tipo de afectación podría generar, tomando en cuenta, como usted señala, el republicano es republicano y va a votar por quien sea que le pongan de candidato, el demócrata convencido de igual manera, pero en el centro hay mucha gente, en esa mitad hay muchas personas que sí podrían moldear su decisión en función de los hechos, pero también en función de los discursos? Y para eso regresar a ver lo que fue la historia, cómo le fue al expresidente Ronald Reagan cuando recibió también este atentado en su contra. Inicialmente tuvo un despunte de su popularidad que luego de unos meses logró nuevamente nivelarse. En el caso de Trump, como muy bien se dice también, Lenin, depende a quién uno le crea, pero hay encuestas que le dan ya una separación de entre 15 a 20 puntos. Entonces habrá que ver cómo terminan decantándose esos números. Hay todavía mucho camino por darse. En política un mes puede ser una eternidad, pero si es que siguen las cosas como están, en mi criterio, yo creo que la suerte está echada a favor, en este caso, del republicano. Ahora, usted dice, la suerte podría estar echada a favor de Donald Trump y dentro de ese podría estar echada, ¿considera usted que el atentado se convertiría en el empujón final para un eventual retiro del presidente Biden de la contienda? Porque ahora ya nadie va a hablar de los crímenes, y hablo de los crímenes porque así expresamente lo señaló un juzgado en Nueva York. Ya nadie habla de todo este dinero que se pagó para acallar a personas o lo que fue esta insurrección de enero del 6 de enero en los Estados Unidos, porque hay un evento que fue televisado y que ha dado la vuelta al mundo. Y las fotos, en mi criterio, son en extremado poderosas a favor del señor Trump. Yo creo que debería primar la sensatez, que sean los discursos, sobre todo las ideas que están en juego. Pero claramente tenemos un electorado que en este momento está muy dividido y por el un lado estamos ante una crisis de liderazgos y el otro que en cambio acaba de radicalizar una figura de todo un partido alrededor de él. Esteban Santos, internacionalista. Gracias por acompañarnos, doctor, hoy aquí en Contacto Directo. Un placer.